días. Muchas gracias por venir a esta última sesión del año de nuestro ciclo del futuro de la Unión Europea después de la COVID-19 y sobre todo por venir a escuchar a unos magníficos ponentes que nos acompañan y que van a ser moderados por Astrid Portero, pero que yo estoy verdaderamente intrigado en saber si nos van a poder contar alguna certidumbre, porque a lo mejor dentro de media hora recibimos otra noticia en la cual las cosas cambian. Yo creo que estamos en un momento que para mí muy triste por un lado y al mismo tiempo muy esperanzado por otro. Muy triste porque yo pienso que el Reino Unido es una pieza importante de Europa. No es cualquier cosa, no es una sociedad aislada del mundo europeo y no podemos concebir Europa sin concebir al Reino Unido unido a esa Europa a pesar del canal. Y al mismo tiempo esperanzados porque quizá en este periodo de tiempo que ya llevan fuera, desde el 31 de diciembre del 2019, 71. Europa ha empezado a vivir un momento federalizante, que no sabemos si se acabará de concretar, pero yo he pensado muchas veces si hubiera sido posible el Fondo de Recuperación y Resiliencia con el Reino Unido dentro. Yo viví los primeros años de la entrada de España en la Unión Europea y siempre recordaré las dificultades que ponían algunos representantes ingleses en algunos procesos para que España pudiera llegar a determinadas ayudas y pudiera intentar modernizar las infraestructuras, especialmente las infraestructuras de telecomunicación españolas, ¿no? Y que fueron gracias los avances aquellos que se consiguieron a una voluntad de Alemania de no dejar a nadie atrás y comprometerse con estos temas. Eran otros tiempos, estaba Helmut Kohl en el poder, pero lo cierto es que a mí me extrañaba siempre aquella posición recelosa del Reino Unido. Hoy, cuando he visto en la prensa las referencias al tema de la pesca y he visto alguna, no sé si era una fragata o una patrullera inglesa, la verdad es que he recordado dos películas. Una que es el Dunkerque, que no sé si será bueno volverla a recordar, porque era quizá demasiado dramática, y otra que es El instante más oscuro, que narra los primeros momentos del gobierno de Churchill, y que si no la han visto yo os recomendaría que viesen esa película. Hasta qué punto aquella armada inglesa que fue incapaz de rescatar a los soldados atrapados en Dunkerque, se vio auxiliada por miles de barcos, algunos barcos de pesca que hoy a lo mejor empiezan a tener dificultades y piensan que su futuro va a estar en entredicho. Yo confío de todas formas en que los ingleses tienen un carácter tremendamente pragmático y yo pienso que la solución a la que se ha llegado no es buena ni para ellos ni para Europa, ni es buena para la primacía del mundo, por así decirlo, europeo y, si me apuran, hasta atlantista. Y que quizá en unos años volvamos a verles negociar para volver a entrar. Porque no me imagino que una cosa que se había conseguido con mucha dificultad y que se han mantenido con problemas se vaya a desbaratar, quizá por la tozudez de algunos políticos que anteponen su ego personal y el intentar demostrar que pueden vivir al margen a una situación que va a ser muy costosa para la sociedad inglesa, pero también para parte de la sociedad europea. Y quizá los anuncios de que España va a ser una de las más perjudicadas lo vamos a empezar a notar pronto. Yo no quisiera quitarle más tiempo a estos magníficos ponentes que tenemos, decirles que el capítulo cierra con esta sesión, el capítulo español del Club de Roma cierra las actividades que hemos hecho este año a galope y un poco experimentando el modelo este de Zoom. De alguna manera lo hemos dedicado a que la COVID nos permita hacer un prólogo de otra serie de actividades y sí les invito a que al año que viene, en el 2021, que esperemos que sea más benévolo que este, nos permita abordar temas muy claros de un cambio transformador en la sociedad, como va a ser la transición ecológica y la transición digital, pero también la lucha contra la pobreza, las nuevas formas de educación y de alguna manera los nuevos horizontes geopolíticos que no se van a limitar a la Unión Europea,
porque yo creo que la salida del presidente Trump de la Casa Blanca va a representar un cambio, a lo mejor no tan profundo como esperamos algunos, pero sí un cambio, y quizá lo que está pasando en el Mediterráneo y en el Oriente Medio nos lleve a pensar que estamos ante una serie de ciclos y sesiones que de la mano de Cristina y de Global pues podremos llevar adelante. Seguramente lo de Marruecos es una línea más, un párrafo más en esta línea de repensar el Mediterráneo Sur y repensar el Oriente Medio, y seguro que les volveremos a tener por aquí. Nada más, agradecerles su presencia, disfruten de los ponentes, pregúntenles. Ellos yo creo que tienen las mismas incertidumbres que tienen ustedes como asistentes y las que tenemos nosotros como promotores de este encuentro, que yo le decía a Cristina, van a seguir negociando. Yo no creo que la negociación acabe el día 31, ni mucho menos. No creo, habrá colapsos, habrá situaciones tristes, desagradables, pero lo superaremos si el pragmatismo de unos y de otros nos llevará a que encontremos soluciones. Lo que sí tengo claro es que o hacíamos esta sesión ahora o si la hacemos en febrero ya con todo el pescado vendido, y permítanme mencionar este punto de fricción del pescado, seguramente ustedes no vendrían. Así es sorprendente que prácticamente convocando el jueves por la tarde nos acompañen ustedes de una forma muy numerosa y que se hayan inscrito un montón más de personas que nos verán por YouTube o que nos verán en los archivos de nuestra página web. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias especialmente a los ponentes por su dedicación a esta sesión de incertidumbres, no sé, de esperar que a lo mejor cuando acabe la sesión, a lo mejor se ha arreglado algo, o a lo mejor vuelve a estar en vigor la ley del mercado interior, o a lo mejor el tema está en la Cámara de los Lores otra vez, o ha vuelto a los comunes. Ustedes pueden apostar. Si tuviéramos una casa de apuestas como tienen algunos equipos, pues podríamos hacer apuestas a ver si a las 7:30 esto ha cambiado o sigue igual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Astrid tiene la palabra. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues hoy tenemos a Miguel Otero, Mercedes Guinea y Salvador Yaudes, y empezamos ya que hay mucha tela que cortar y poco tiempo. Entonces me gustaría introducir y empezar el debate preguntando un poco qué ha pasado este fin de semana, porque parece que se han hecho aparentemente algunos avances en las negociaciones, especialmente en la igualdad de condiciones, en el level playing field, pero sigue habiendo posturas distantes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué seguimos negociando? ¿Quién quiera empezar? Mercedes Díaz. ¿Empiezo yo entonces o qué? Ya que has dicho mi nombre el primero, pues voy a empezar yo. Bueno, primeramente, gracias al Club de Roma por la invitación, gracias a Cristina, a José Manuel por la convocatoria, y un placer de nuevo comentar Brexit con Mercedes, Salva, contigo, Astrid, y con todos los participantes aquí en la reunión de hoy, ¿no? Yo creo que estamos viviendo pues el teatro típico del juego del gallina que tenemos entre dos jugadores, que son la Unión Europea y el Reino Unido, y donde hay cierta teatralidad porque hay que llegar hasta lo más cerca del precipicio. El juego de del gallina, como sabéis, es pues dos coches que o van hacia el precipicio o se enfrentan uno con el otro y a ver quién cede antes, ¿no? Y bueno, yo también a lo largo de estos años que se han venido comentando estas cosas, algunos paralelismos con Grecia habían salido, ¿no? Que la Unión Europea, cuando realmente cierra filas, pues es una pisonadora y es difícil para el otro, aunque sea Reino Unido, que es un país mucho más grande y más poderoso que Grecia, pues lo tiene difícil. Y yo creo que lo que pasó este fin de semana es que nos estamos acercando al precipicio, que Boris Johnson sabe que hay líneas rojas de la Unión Europea, que intenta que se cambien esas líneas rojas llamando a Berlín y a París. Berlín y París dicen que no, que eso se negocia entre los 27, que hay un mandato, que eso es lo que hay. Y eso es lo que siempre ha hecho la Unión Europea en todas las negociaciones de tratados comerciales.
todos los que han negociado con la Unión Europea tratados comerciales siempre se han desesperado porque se negociaba, pero realmente la Unión Europea no negocia. Llega con un mandato, con unas líneas, y esas son las líneas que han acordado los 27 y no puede moverse de ahí. Entonces, para el otro es como, bueno, pero es que yo no puedo negociar contigo. Entonces, yo creo que ese es la gran ventaja de tener la escala y el tamaño de la Unión Europea y la desesperación de muchos de los que negocian, ¿no? Y solamente para un último punto, yo creo que al final, algunos de vosotros, o todos sabéis que yo siempre decía que el Brexit no iba a ocurrir porque no veía un escenario donde el Reino Unido abandonaba el mercado único o se quedaba en el mercado único o ligado al mercado único siendo un rule taker y no un rule maker. ¿Vale? Para mí eso era imposible. A 14 de diciembre de 2020, casi 5 años después, todavía nadie me ha explicado cómo eso se va a aceptar, cómo Boris Johnson va a aceptar las líneas rojas de la Unión Europea, que haya una gobernanza donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga la última palabra, que haya una equivalencia de los servicios financieros británicos con respecto a los europeos y que cada vez que se cambie en Europa vaya y cambien ellos, o sea, que se conviertan en rule taker. Es muy difícil, por lo tanto, yo creo que racionalmente lo más normal es que no haya un acuerdo. Pero, bueno, ese es mi escenario base, pero a partir de ahí, a ver lo que opina Mercedes y Salvador. ¿Quieres ir tú pues yo tengo una cosa que puede complementar quizás a lo que acaba de decir Miguel, ¿no? Miguel... Estoy muy de acuerdo. Sí, no, empiezas tú, perdón. Estoy muy de acuerdo, gracias Mercedes, estoy muy de acuerdo de hecho, lo hemos comentado de manera informal en alguna ocasión Miguel y yo, ¿no? Todo el tema de precisamente el teatro que estamos viendo, el a ver quién es el que primero cede, y efectivamente, pues la situación a día de hoy, pues es que todavía nadie ha cedido, pero es cierto que en las negociaciones comerciales, y esta es una negociación comercial y no solo, pero es una negociación también comercial, la Unión Europea al final la negociación la hace a nivel interno. Es que él ha hablado del mandato. Es que negociar un mandato 27 es muy difícil. Lleva muchísimo tiempo. Las negociaciones a nivel interno duran meses y van continuamente también evolucionando. Por tanto, cuando se llega a la mesa de negociación, ya sea con el Reino Unido, con los Estados Unidos incluso, con el TTIP, o con Singapur, o con Canadá, o con, me da igual, con el Mercosur, la negociación por parte europea ya está muy trillada, por tanto es muy difícil ceder en nada. Y es cierto que, además, la Unión Europea no deja de ser el bloque comercial más fuerte del mundo. Por tanto, además de haber hecho una negociación a nivel interno muy dura, muy difícil, entre 27, haberle dado un mandato a un negociador de la Comisión Europea, por tanto, que ya nadie puede negociar en nombre de la Unión Europea, salvo este negociador, a no ser que se cambien esas condiciones del mandato que tan duramente han sido negociadas de manera previa, como ya acabo de señalar, y además siendo el bloque comercial más fuerte, pues lo que te hace es que la situación del otro negociador pues sea verdaderamente difícil, verdaderamente compleja, y el Reino Unido pretendía algo que era un imposible. El imposible era ganar soberanía, ser más democrático, bajo su punto de vista, en el sentido de que los ciudadanos británicos tuviesen una posibilidad de tomar decisiones de manera más, digamos, más rápida, más cercana, como consecuencia de la repatriación de competencias británicas una vez que sale el Reino Unido de la Unión Europea, pero al mismo tiempo prosperar mejor en el mundo, tener más capacidad de influencia en el mundo, que la economía británica fuese más abierta, que tener otro tipo de alianzas, etcétera. Claro, no se puede tener todo. Y no se puede tener todo, sobre todo, pretendiendo tener unas relaciones, digamos, importantes, sólidas, no deshacer ese entramado de 40 años de relación que es la Unión Europea, y donde el Reino Unido, 40 años me refiero a los 40 años que lleva el Reino Unido dentro de la Unión Europea. La Unión Europea sabemos que lleva más tiempo. Pero claro, deshacer todo eso, pues como digo, es un absoluto imposible si uno pretende que haya una prosperidad compartida a ambos lados del Canal de la Mancha. Y en todo caso, creo que es importante, y termino aquí, si os parece, mi primera intervención, pues señalar
que bueno, es verdad que estamos hablando mucho de pesca, es verdad que estamos hablando mucho de gobernanza, es verdad que estamos hablando mucho del level playing field o competencia leal o desleal o 40.000 otras maneras que ha habido de definir este término tan difícil aparentemente de definir, pero yo sinceramente, 2018 estábamos hablando de Irlanda. En 2018 también hubo un rato importante en el que desde España se hablaba mucho sobre Gibraltar. Os acordaréis. Si no estuviésemos hablando de pesca, de gobernanza y de level playing field, estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Porque el tema es que las negociaciones no pueden ser, no son perfectas, no pueden ser perfectas, y sobre todo el Reino Unido no las puede vender de manera perfecta a su ciudadanía, porque siempre va a perder, siempre va a perder. Bueno, yo lo dejo aquí y estoy dispuesto a ser rebatido, por supuesto. Me toca entonces, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias a todos por contar conmigo. Yo estoy con vosotros de acuerdo y no tan de acuerdo. Quiero decir, en primer lugar, sí me gustaría poner un poco en perspectiva esto. Y es que lo importante fue el acuerdo del año pasado, el acuerdo de retirada. Y que el Reino Unido ya es un tercero, es un rival. Y en ese sentido, quiero decir rival porque entramos ya en una lógica de competencia comercial. Ya no es uno de los nuestros. Y no es uno de los nuestros porque no quieren serlo. Libremente lo han decidido. Esa es la primera apreciación, ¿no? Entonces, la discusión respecto al año pasado, respecto a Irlanda o a los derechos de los ciudadanos, es completamente distinto. Porque además ahora, en caso de que hubiera fracaso, tampoco caemos en el vacío. Tenemos un denso entramado de derecho internacional. Lógicamente que lo que es el comercio lo va a encarecer mucho. En el materia, por ejemplo, también de lucha contra la delincuencia, de seguridad, tenemos otros tratados, tenemos la OTAN, es decir, no caemos en el vacío absoluto. Tenemos unas garantías jurídicas que no teníamos antes en la retirada. Y lo que sí me parece importante, y es mucho más allá de la gallina o no la gallina, es la relevancia de esta negociación. La relevancia es que lo que estamos discutiendo es el modelo de relación de la Unión Europea con todos los demás. Porque si damos al Reino Unido unas ventajas de acceso al mercado que no hemos dado a todos los demás, sabemos que vamos a tener a nuestros 148 socios comerciales pidiendo al día siguiente las mismas condiciones. Entonces, en este momento lo que estamos defendiendo es, si queréis, el Estatuto Constitucional Comercial Europeo. Luego es mucho más relevante. Y está claro que aquí tiene que haber una transacción lógica, que es lo que los británicos no acaban de entender, que es que si quieren, porque ya son un tercero, si quieren acceder al mercado, tendrán que cumplir algunas condiciones, porque es lo que hemos planteado a todos los demás, sean Canadá, sea Japón o sea Singapur, por hablar de los últimos acuerdos de libre comercio. Luego ahí tiene que haber un toma y daca que es lo lógico y normal. El problema de esta negociación, y es por lo que es muy difícil, es que es la negociación inversa de cualquier negociación de libre comercio. En una negociación de libre comercio tú partes de que no tienes ninguna facilitación del comercio. Entonces siempre tienes expectativas de ganancia para las dos partes. Por tanto, conceder, transigir, es mucho menos costoso. Aquí lo único que tenemos que repartir son pérdidas. Entonces, cuando el único horizonte para los dos actores es de pérdidas económicas, de pérdidas políticas, de pérdidas ante el electorado, es muchísimo más difícil aceptar y transigir. Y repito, es una negociación importante porque es una negociación sobre el modelo. Y por eso aquí la Unión Europea no solamente es que haya sido complicado acordarlo a escala interna, es que lo que es en el rule taken o level playing field es lo mismo. Es decir, que para poder acceder al mercado deben cumplir las normas de acceso al mercado que cumplen el resto de terceros estados. Ahí no podemos transigir porque acabaríamos con nuestro modelo. Está claro que lo que el Reino Unido pretende en esta lógica ultraliberal es ser en este momento un Singapur on the Thames, ¿no? Que le llamamos en términos de burla, es decir, ser en la orilla de la Unión Europea una potencia hiperdesregulada que le permitiera alcanzar una ventaja competitiva muy rápidamente. Nosotros no podemos permitir eso porque acabaría con nuestro modelo social europeo. Nos llevaría nuestro modelo social europeo al fondo y creo que tenemos que protegernos. Y lo que decía al principio, que puede sonar muy, diría yo, combativo, tenemos que empezar a pensar en el Reino Unido, a pesar de lo que decía José Manuel al comienzo, en este momento como un rival. Es un rival. Gracias.
Gracias a los tres. Recuerdo también a los participantes que al final del debate, en el apartado de preguntas y respuestas, podrán plantear preguntas si quieren cuestionar algo a los ponentes. Recuperando un poco la idea que habéis dicho, me gustaría recuperar las palabras que ha dicho este fin de semana la ministra de Exteriores española, que decía precisamente que ella pensaba que el problema residía en que Reino Unido estaba tomando un acuerdo comercial como un acuerdo de soberanía, y un acuerdo comercial no trataba de constatar la independencia de dos países o dos potencias, iba de lo contrario, iba de constatar la interdependencia de los dos bloques y de gestionar esa interdependencia. Entonces, ¿creéis que esto es así? ¿Creéis que Reino Unido está intentando vender este acuerdo en su país, o va a intentar vender este acuerdo en su país como un acuerdo en el que recupera la soberanía, y precisamente por eso estamos encallados donde estamos encallados? Vamos por el mismo orden, cambiamos de orden. Mismo orden. Sí, puedes empezar tú, Miguel. Sí. Bueno, yo creo que la ministra estuvo muy bien ayer en Sky News, que era Sky, pero creo que, a ver, el proceso del Brexit sí que va más allá de un simple tratado de comercio. O sea, el Take Back Control ha sido realmente el eslogan, ¿no? La idea más importante de todo este proceso. Es un proceso, pues, en el que el Reino Unido piensa que puede jugar al mismo nivel que las grandes potencias, y que poco a poco siempre consideró que se estaba delegando demasiado a Bruselas, que Bruselas estaba cogiendo demasiado poder y que había que recuperar ese poder. Por eso estoy de acuerdo con José Manuel cuando decía al principio que para el Reino Unido va a ser muy complicado aceptar un fondo de recuperación de resiliencia como el que se ha acordado estos días en la Unión Europea, ¿no? por el mismo hecho que es realmente un paso más hacia una unión fiscal o a una federalización de las relaciones entre los países miembros, ¿no? Con una deuda conjunta. Pero entonces, el tratado comercial es solo una pieza en todo esto. O sea, ahora, lógicamente, Astrid, el Reino Unido está en mostrarle, o por lo menos el gobierno del Reino Unido está en mostrarle a su gente que han recuperado esa soberanía. O sea, el hecho de que ellos fueran los primeros en aceptar las vacunas es lógicamente una lógica de propaganda para decirle, mire, esto no sería posible si estuviésemos en la Unión. Por lo tanto, ahora sí que somos soberanos. Por eso es tan difícil para Boris Johnson ceder en algunos de los temas que estamos comentando, ¿no? Y volviendo un poco a lo que dijo algunas cosas de Mercedes, yo no tengo tan claro que si no hubiese acuerdo, si el Reino Unido iba a aceptar el tratado de salida tal como lo tenemos. Sabes que hay mucha gente que duda de que en el tema de Irlanda, incluso de los ciudadanos de la Unión Europea, incluso en el tema del pago que el Reino Unido tiene que seguir pagando al presupuesto de la Unión. O sea que si entramos en la lógica de rivalidad con la que empezaste, que podemos aceptarla, si no hay acuerdo, esa rivalidad hace que salten las leyes y los tratados internacionales rápidamente por el sumidero de la geopolítica, ¿no? Yo creo que también me gustó lo que dijiste, Mercedes, del Estatuto Comercial Europeo. Me parece que lo que pasa es que el caso del Reino Unido no es solamente, señores, si ustedes quieren venir aquí a nuestro mercado único, tienen que cumplir con las reglas del juego. Y son las reglas del juego para todos igual. No, aquí la Unión Europea está diciendo, señores del Reino Unido, como ustedes están al otro lado del Canal de la Mancha, está muy cerquita, no solamente las reglas que valen aquí son las que tienen que utilizar sus productos y servicios, sino que sus reglas allí tienen que ser muy parecidas o las mismas que aquí. O sea que estamos hablando ya de extraterritorialidad, ¿no? O sea, creo que ahí podemos debatir hasta qué punto la Unión Europea ahora mismo está pidiéndole al Reino Unido que cumpla con las reglas que poco a poco la Unión Europea va a seguir redactando en los próximos años. Y creo que
Eso es lo que es tan difícil de aceptar para Boris Johnson, ¿no? Lo dejo aquí, creo. Seguimos Salvador. entonces Sí, seguimos el orden entonces, ¿no? Muy bien. Pues nada, vamos a ver. Yo creo que es verdad que estuvo muy bien la intervención de la ministra que has sacado a colación. Estuvo muy bien, explicó muy bien ella pues la visión de lo que es un acuerdo comercial, pero también es cierto que no es solamente un acuerdo comercial lo que estamos tratando aquí. Aquí estamos hablando de cosas más serias y que cosas... no digo que un acuerdo comercial no sea serio, evidentemente es muy serio, pero cosas que van muchísimo más allá, ¿no? Y idealmente, en un primer momento, cuando por fin se logró acordar el acuerdo de retirada, valga la redundancia, en noviembre de 2018, y antes de la ratificación parlamentaria en el Reino Unido, pues todo apuntaba a que hablaríamos de una relación futura ambiciosa, que ese acuerdo de retirada sentaría unas bases sólidas y que a partir de ahí no solamente tendríamos un acuerdo comercial, sino también en materia de seguridad y defensa, política exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se ha visto que realmente en el Reino Unido han pasado muchísimas cosas, también en la Unión Europea, pero en el Reino Unido han pasado muchísimas cosas y lo único que ha sido efectivo es el Brexit, aunque estemos en este periodo de transición que dura pues hasta el 31 de diciembre. Yo, sinceramente, creo que la situación, o sea, que verdaderamente es difícil, es complejo todo, y no creo que tampoco esté en nuestro interés que vayamos a una lógica de rivalidad geopolítica en absoluto. El Reino Unido es un rival, puede ser un rival, efectivamente, como dice Mercedes, pero yo creo que no está en nuestro interés que se convierta en ello. No digo que por ello pues tengamos que transigir y reducir nuestras líneas rojas, en absoluto, pero sí tenemos que obrar con cuidado y tenemos que saber también que tenemos que perder en esa lógica de rivalidad geopolítica, nosotros también mucho. Probablemente la parte económica tengamos mucho menos que perder, que en una situación pues eso, de rivalidad geopolítica, la cual en la actualidad pues realmente posiciones comunes para enfrentarnos al mundo, pues vemos que dentro de la Unión Europea pues nos cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho tener una posición de cara a los Estados Unidos, o al menos a los Estados Unidos de Donald Trump, nos fue muy difícil. Desde luego nos cuesta muchísimo respecto a China, y yo creo que esa cuestión va a estar ahí los próximos 5 o 10 años de manera evidente, las tensiones son muy claras, nos cuesta mucho incluso respecto a Rusia, entonces no nos interesa nada tener un nuevo actor, aunque no sea del mismo nivel, digamos, de fuerza económica y geopolítica, pero bueno, el Reino Unido no va a dejar de ser el Reino Unido y no va a dejar de tejer sus alianzas, etcétera. Por tanto, yo creo que tenemos que actuar con cuidado a la hora de tomar las decisiones y de hacer nuestras batallas, sin por ello, evidentemente, renunciar a nuestras líneas rojas. Gracias, Salvador. ¿Mercedes? Estoy de acuerdo con vosotros. Quizás he sido muy dura antes hablando de rivalidad, pero entiendo que estamos llamados a entendernos. Necesitamos entendernos, pero que ya no lo podemos ver como lo que eran antes, que eran uno de los nuestros. Ahora tienen unos intereses diferentes a los nuestros y nosotros tenemos que hacernos fuertes para defender los nuestros. Está claro que esa es la lógica. Y fíjate, Salvador, me ha encantado cómo has terminado, porque me gustaría ponerla en contrapunto. Si hay en estos últimos años una experiencia de unidad de los 27, pero además con un cemento de una solidez brutal, es sobre el Brexit. Y creo que la lectura es clara, es cuando nos hemos visto amenazados, cuando hemos visto que gestionar mal el Brexit suponía el fin de la integración europea. Y hemos estado desde luego cerca. Y cuando lo hemos entendido con toda claridad, hemos actuado como uno, como un solo. Y creo que en esta declaración del viernes, en que llamaron a Merkel, a Macron y dijeron, negocian nosotros en nuestro nombre la Comisión, ha sido la muestra más palpable. Nos preguntaba Astrid sobre la soberanía. A mí es que aquí me gustaría hablar de la paradoja de la soberanía. ¿Qué significa hoy soberanía? ¿Es como la del siglo XIX? ¿O es la capacidad de defender tus intereses en la sociedad internacional salvaje de la globalización? En ese sentido, yo entiendo que los estados pequeños en el sistema, como es España o el Reino Unido, solamente podemos ser algo soberanos si nos asociamos con otros para generar una masa crítica y, en ese sentido, poder trasladar algunos de nuestros valores, intereses
a ese marco general, ¿no? Pero desde luego creo que el problema del Reino Unido es que han, diría yo, rescatado una noción muy antigua de soberanía y que realmente es el problema que tiene hoy día su primer ministro para presentarlo a la ciudadanía, que la imposibilidad de recuperar el control en todos los aspectos cuando uno vive en un mundo de interdependencias. Creo que la ministra lo expresó perfectamente. No hablamos evidentemente solamente de comercio, aquí estamos hablando de muchas otras cosas. Y otra cosa que sí me gustaría llamar la atención, y es en ese sentido os doy la enhorabuena por el título del seminario, es que vaya bien o no vaya bien en este momento el Brexit, nos veremos la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Vamos a seguir negociando indefinidamente, aunque sea porque haya que actualizar esas normas. Y de hecho, una de las cosas que planteaba Miguel era el problema del incumplimiento del Tratado de Retirada. Bueno, eso ya es derecho internacional y tiene sus mecanismos de resolución. Nos veremos ante el tribunal si hace falta. Pero fijaos que en paralelo a la negociación del Brexit, todas estas semanas han ido los comités de ejecución de ese acuerdo. Y yo creo que también es una señal en el sentido de que se ha entendido esta lógica, de que hemos entrado ya en una lógica de negociación continua, el que curiosamente en las 2 últimas semanas los 3 comités en paralelo, bueno, los 5, porque realmente también se ha reunido el de Gibraltar y el de Chipre un poquito más atrás, hace 2 o 3 semanas, han ido produciendo resultados. Hay en general una voluntad de entendimiento, que la más llamativa es que ha llevado la retirada de las cláusulas de la ley del mercado interior, ya que no se llegara a presentar la ley de finanzas. Pero, por ejemplo, Gibraltar, las bases de Chipre, Irlanda del Norte, que es lo más llamativo, las provisiones financieras, todo se ha ido llegando a pequeños acuerdos parciales. Yo en ese sentido creo que como todo está ligado y aquí las interdependencias pueden, creo que hay algo que no deberíamos olvidar, que es importante, que es el 47% del Reino Unido, perdón, del comercio del Reino Unido, y el Reino Unido es una economía abierta, depende de la Unión Europea. Entonces creo que esto es un potente tirante por facilitar el entendimiento. Gracias. Gracias a los 3 por esta nueva ronda. Relacionado con lo que ha dicho Mercedes, me gustaría recuperar una idea que justo he leído hace poco y es la paradoja de Reino Unido como país colonizador, intentando redefinir un poco su concepto y pasando un poco a país oprimido por la Unión Europea, en cierto modo, que me ha parecido bastante curioso. Pero siguiendo la línea de, como ha dicho Mercedes, el nombre de la charla, hay que pensar que hay que seguir negociando. Esto es una realidad, sí o sí, sea ahora o sea enero, febrero o en junio del año que viene. Entonces, en términos legales, ¿eso qué significa? Es decir, porque podemos tener un acuerdo ahora, pero ese acuerdo tiene que ser ratificado, evidentemente, y tiene que entrar en vigor o no en enero de 2021. Entonces, en términos legales, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Si entra en vigor, si no entra en vigor, ¿dónde nos encontramos ahora? No sé que es un poco un escenario de incertidumbre y de dudas para todos, pero a ver si podéis alumbrar un poco el camino. Empezamos con Miguel. No se te oye, Miguel. Que si son temas legales, casi mejor Mercedes que de temas legales más que nosotros. A ver, yo sí que creo que lógicamente vamos a tener que seguir conviviendo y a ver si se llega a un acuerdo, será un acuerdo comercial, quizás más ambicioso que cualquier otro acuerdo comercial que se haya firmado, pero sector servicios, sector financiero, etcétera, pues no va a estar incluido. Entonces, lógicamente, pues esas parcelas van a ser muy importantes. Y después, bueno, todo tipo de problemas de la política internacional que puedan surgir, como por ejemplo la gestión ahora también de la pandemia, temas de, pues eso, de la economía internacional, conflictos varios, etcétera, van a estar ahí. Y el Reino Unido es un miembro del Consejo de Seguridad permanente, además. O sea que es de los pocos países también con una visión estratégica, quizás solo con Francia. Pero todo esto hace que el Reino Unido
en los últimos 200 años siempre, y vuelvo a insistir en esta idea, ha sido un rule maker. Ha decidido las normas, las reglas del juego. Yo que no me he dedicado sobre todo al tema de economía y finanzas, quizás sea de los pocos países de Europa o el único que todavía en los años 80, 90 tenía soberanía financiera. Francia no lo tenía, estaba atacada por la City de Londres, tenía que seguir lo que hacía el Bundesbank alemán. Para Francia la lógica de compartir soberanía para volver a ganarla, por ejemplo, en la creación del euro, ¿no? y la moneda única, está ya, ¿no? Para Alemania el hecho de compartir soberanía está muy integrado ya. Para el Reino Unido, prácticamente desde Enrique VIII y la idea de supranacionalidad, o sea, el concepto de supranacionalidad solamente se entendía bajo la lógica del Imperio Británico que establecía el imperio las reglas. Y bajo la lógica, pues eso, ¿no? de entrar en el mercado único y ser, bueno, Thatcher fue una de las que impulsó el mercado único. Y el Reino Unido, en muchas de las reglas del mercado único en los últimos 30 o 40 años, ha decidido muchísimo, quizás el que más. Por lo tanto, esa lógica estaba ahí, pero cuando cada vez decidía menos, había que llegar a compromisos y transigir, como decía Salva, la lógica de transigir para ellos es difícil. O sea, siempre que tú lees la prensa británica, eso del compromiso, compromise, ¿no? y de negociaciones por la noche, durante horas y horas, y que todo al final lleguemos a un acuerdo donde todos ganan, todos pierden, todos ceden, todo esto para ellos es como muy poco natural, ¿no? Y por eso yo creo que el Reino Unido todavía tiene que encontrarse en la idea de que es una potencia media, que ya no va a decidir las reglas del juego, ni va a ser alguien que decida muchas de esas reglas, y por lo tanto tiene que tragar y madurar, asimilar su nuevo rol en el mundo, que como decía Salva, hay una contradicción enorme entre Take Back Control y Global Britain, ¿no? El Take Back Control y el Global Britain no van, no funcionan en el mundo globalizado en el que vivimos. Gracias, Miguel. Salvador. Es gracioso porque Miguel ha mencionado la palabra compromise, ¿no? Y muchas veces se tiende a criticar a la política española porque no hay compromise, ¿no? Es incapaz de transigir, de llegar a posiciones más o menos cercanas entre los distintos partidos políticos o grupos políticos, etcétera, ¿no? Y es cierto que vivimos en una democracia muy confrontacional, la española, pero no lo es menos que la británica es 3/4 de lo mismo, a pesar de que tengan esa palabra fantástica del compromise que no ejecutan, ¿no? Y dentro ni a nivel interno, ojo, ni a nivel interno de la Unión Europea, del Reino Unido, ni tampoco cuando negociaban en Bruselas, y realmente, vamos a ver si las cifras están ahí, si en realidad la inmensa mayoría de las veces, yo diría, no muchas veces, sino la inmensa mayoría de las veces eran capaces de moldear las decisiones que se hacían desde la Unión Europea también en los intereses, o a partir de los intereses que tenían los británicos, no solo respecto al mercado único, también el proceso de ampliación y muchísimos otros ámbitos que le eran de interés al Reino Unido. De hecho, te diría que junto a Francia y Alemania durante muchísimos años han sido grandes tejedores de acuerdos dentro de la Unión Europea, a pesar de que nunca realmente hayan ido a casa a vender esos acuerdos como que ellos han sido parte de los acuerdos y han tenido realmente este problema no tanto de rule making como de no ser capaces de vender en casa, que estaban llevando a cabo esas decisiones de manera conjunta junto a otros estados de la Unión Europea. Y ahí un poco pues toda esta todo este debate interno de soberanía sí, soberanía no, democracia sí, democracia no, que al final ha llevado realmente a que el Reino Unido acabe dejando la Unión Europea hace apenas unos meses. Volviendo un poco a la cuestión que preguntabas, Astrid, yo tampoco soy un experto legal, desde luego Mercedes podrá decir muchísimo más en la materia, pero a mí no me cabe ninguna duda de que tanto ahora,
si conseguimos llegar a un acuerdo, como si no llegamos a un acuerdo y tenemos que seguir negociando en las próximas semanas, los próximos meses, no me cabe ninguna duda de que encontraremos las vías legales para que eso no sea un drama, a pesar de que no es lo ideal. Lo importante al final es si hay una visión política acordada de hacia dónde queremos ir de manera conjunta, el Reino Unido y la Unión Europea. If there is a will, there is a way, dicen en inglés. Y yo creo sinceramente que es así. Si tenemos una voluntad política de llegar a un acuerdo ahora, antes de que termine el año, o incluso si no somos capaces y nos damos unos días más y tal, aunque estrictamente no sea lo ideal desde un punto de vista jurídico, yo creo que seremos capaces de encontrar esos caminos, ¿no? Y la Unión Europea yo creo que es una experta, la gran experta yo diría, en encontrar todo tipo de vías para solucionar los problemas a los que se enfrenta y para poder llegar a acuerdos que van en esa línea de respetando sus intereses, tampoco perjudicar a nadie, porque no está en el interés propio de la Unión Europea perjudicar a nadie, tampoco en este caso perjudicar al Reino Unido, pero en cualquier caso, desde luego, no llegar a una situación en la cual el Reino Unido esté mejor fuera que estando dentro de la Unión Europea, que básicamente yo diría que es casi lo que le mueve a la Unión Europea a tener la actitud que tiene durante la negociación, que yo creo, por otra parte, que es la actitud que va en los intereses de la Unión. Gracias, Salvador. Mercedes. Sí, estoy completamente de acuerdo con vosotros, en buena medida con Salvador. Yo hice hace tiempo un estudio, porque es realmente a lo que me he dedicado, al estudiar las reformas constitucionales de la Unión, en que posiblemente el Reino Unido sea el Estado miembro singular que más ha influido en la trayectoria constitucional de la Unión. Hubo una vez en que, puedo buscarlo, en que hice una trayectoria de todas aquellas instituciones que eran claramente británicas, ¿no? El mercado interior se ha dicho, pero la pesca intergubernamental, el no haber cedido a la unanimidad en la pesca y el principio de subsidiariedad, el papel de los parlamentos nacionales. Podríamos buscar y son muchísimas las señas de identidad. En ese sentido, yo más que decir que un Estado colonizado, diría una Unión Europea muy británica y además también toda esta cuestión de la flexibilidad, de que somos diríamos, incluso el modelo de justicia que está más basado en el common law y la práctica que en el derecho constitucional, es que tiene muchísimos rasgos de la manera de ser británica. Y respecto a la segunda cuestión, a la ratificación, totalmente de acuerdo con Salvador. Si hay voluntad política, se encontrará la vía. Por la parte europea es relativamente fácil. Los tratados internacionales, la Unión Europea permite que se apliquen de manera anticipada provisionalmente por la vía del artículo 218.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Y es una decisión del Consejo. Tiene que contar con el consentimiento del Parlamento, pero es que aquí no tengo la menor duda que si se llega a un acuerdo se va a hacer todo lo posible. Pero claro, para que se pueda aplicar también hace falta la ratificación por la otra parte. Y aquí en la parte del Reino Unido es la que en este caso me cuesta un poco más. El Reino Unido es un sistema dual, incorpora todos sus tratados internacionales por la vía de una ley interna. Y sí me consta, porque estos días para preparar esta charla estaba un poco enredando en Twitter y demás, que, por ejemplo, sí tienen avisados a los diputados británicos para que estén disponibles entre Navidad y Año Nuevo, que normalmente es el periodo que tienen de vacaciones. Entonces, si les han avisado vía Twitter que estén disponibles, no dicen que vayan a convocar una sesión, sino que estén disponibles. Yo me temo que están pensando en que puede haber acuerdo y que les necesitarían para tramitar por la vía de urgencia esa ley. Y sí, tienen procedimientos muy urgentes, pueden hacerlo. Y creo que este es un dato que habla de un cierto optimismo, ¿vale? Aunque a lo mejor me estoy pasando de ser optimista. Genial, sí. Desde luego que tendrán acuerdos para ratificar por vía urgente, pero aquí ahora introducimos un papel que creo yo que es crucial, que es Escocia. ¿Qué pasa con Escocia en este caso? Porque a mi entender, no sé si estoy equivocada, necesitan también los votos de Escocia para ratificar esto. Entonces, ¿cómo vemos a Escocia en este contexto? Mercedes, ya que dices que no, a lo mejor casi
Sí, empieza tú si Sí. quieres, Mercedes. Para ratificar tratados internacionales y más en el pacto constitucional que llegó May con todos sus actores internos, decidieron que el Reino Unido salía como One Nation. Entonces basta con la aprobación del Parlamento británico, de la Cámara de los Comunes y los Lores, para incorporar en su ordenamiento jurídico todos los resultados del Brexit, por llamarlo de alguna manera. En ese sentido, Escocia no puede obstaculizar la incorporación de esta normativa, ¿vale? Miguel, Salvador, ¿sí? Hacemos Okay. la inversa, Sí. la inversa si queréis. No, Astrid, lo que tú digas. Pero... Sí, Salvador, sigue. No, al margen de lo legal ya lo ha explicado Mercedes, lo sabe mejor y además lo ha explicado muy, muy claro. Donde puede haber problemas respecto a Escocia es con relación al propio futuro como unidad política del Reino Unido. Pero esto tiene que ver más con un orden político que jurídico en estos momentos. De cara al futuro, pues evidentemente eso tiene sus vías y sus mecanismos. Y sabemos, somos todos conscientes de que el gobierno que hay en Escocia en estos momentos y desde hace una serie de años es un gobierno no ya solo nacionalista, sino independentista, claramente, que ya impulsó un primer referéndum que se lo concedió el anterior gobierno de David Cameron, hace ya un tiempo, de David Cameron, por el cual al final Escocia decidió no salir del Reino Unido por una generación. Teóricamente era el pacto al que se había llegado, pero es cierto también que las condiciones han cambiado. Y si el Reino Unido sale de la Unión Europea, pues estos independentistas escoceses consideran que tienen un argumento político, desde luego, e incluso ellos consideran, que eso está por ver, que es un argumento jurídico el decir que, bueno, pues evidentemente la situación ha cambiado, el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, nosotros como Escocia, al ser parte del Reino Unido, tampoco formamos parte de la Unión Europea, como bien ha explicado Mercedes, a través de esa salida, ¿no?, de One Nation o una salida para todas las naciones que más bien que componen el Reino Unido, y por tanto, nosotros desde Escocia consideramos que sí que tendríamos que seguir formando parte de la Unión y por tanto una vía argumental es vamos a salir de la unión que componemos con el Reino Unido para eventualmente en el futuro, formar parte de la Unión Europea. Bueno, esos son argumentos, como digo, políticos que se tienen desde Escocia, que pueden triunfar o no, está por verse. Desde luego el gobierno de Boris Johnson no está por la labor de aceptar un segundo referéndum, lo ha dicho por activa y por pasiva, y considera que jurídicamente tampoco lo tiene que hacer, y por tanto yo creo que lo que vamos a ver de cara al futuro más bien son presiones desde Escocia, veremos la opinión pública que piensa, y a partir de ahí pues movimientos en un sentido o en otro. Pero vamos, yo no le veo mucho recorrido desde un punto de vista legal, a pesar de lo que acabo de comentar. Miguel. Bueno, ya que eso, se abordó el tema de Escocia y el tema político, yo creo que la política es la que va a dominar todavía en las próximas semanas y meses y años. Y si lo pensamos desde el punto de vista político, desde Boris Johnson, que es un animal político, no, acabando un poco donde empecé, si lo pensamos bien, ¿cuáles son sus incentivos realmente a la hora de llegar a un acuerdo? Porque si es un acuerdo donde él hace una especie de giro de 180 grados o cede muchas de las cuestiones clave, eso le perjudica internamente claramente. Mientras que un no deal, un no acuerdo, bueno, sacude el país, pero como estamos dentro de la pandemia, pues oye, el impacto económico no es el mismo, ya estamos en una recesión, ya no, o sea, no estamos en un momento donde se está creciendo, o sea, que estamos en un contexto donde, bueno, pues él puede defender hasta el último momento sus líneas, hay un no acuerdo, hay pues la tensión lógica de un no acuerdo, hay el elemento escocés, porque Escocia, si no hay un acuerdo, va a venir y va a decir, señores, ustedes están locos, nosotros queremos salirnos de aquí y entrar a la Unión Europea. Entonces, hay un escenario ahí para Boris Johnson, la teatralidad de Boris Johnson, de después decir, y además la lógica de Mercedes, de decir, como ahora todo acuerdo es porque, bueno, se supone que ahora tenemos una buena relación estable, y entonces ahora todo acuerdo que se llega ahora mismo es para menos. Mientras que si hay un no deal, un no acuerdo, estamos en el limbo,
todo nuevo acuerdo es para ganar, porque si ya estaríamos en la lógica de la Organización Mundial de Comercio, entonces todo sería ganar. Entonces ahí para Boris Johnson internamente sería más fácil decir, señores, bueno, yo he defendido esto a capa y espada, pero sí que es verdad que tal como está la situación ahora mismo, pues vamos a transigir, ¿no? Let's compromise. Entonces, a lo mejor ahí, pues algunas de las cosas que ahora mismo serían, pues, inasumibles para un Boris Johnson, quizás, pues eso, en junio, después de todo el drama de 6 meses, pues son más aceptables. Por ponerle un poquito de color aquí al debate, ya en la recta final. Perfecto. Y como estamos en la recta final, me encantaría seguir preguntando cosas, pero los participantes también tienen preguntas para vosotros y la que se repite más es Gibraltar. ¿Qué pasa con Gibraltar? Una de ellas dice que si vamos a tener una situación parecida a los peores tiempos de Gibraltar respecto al comercio en la frontera con Reino Unido. Si se crearán otros nuevos corredores, por ejemplo, también con Irlanda, o si puede ser esta una oportunidad para que Gibraltar deje de ser la última colonia en suelo europeo. ¿Quién quiere responder primero? ¿Mercedes? Vamos a ver, Gibraltar es una de las cuestiones de la retirada y yo diría que ahí no se gestionó mal. Hay todo un protocolo relativo a Gibraltar y luego además el gobierno español firmó tripartitamente con el gobierno británico y la representación gibraltareña 4 memorandos de entendimiento para gestionar problemas de interés común, que van desde fiscalidad a cuestiones para luchar contra el contrabando del tabaco, trabajadores, etcétera, etcétera, los intereses que tenemos. Yo diría que la cuestión comercial no aplica mucho a Gibraltar desde la perspectiva de nuestros intereses, porque en Gibraltar apenas se produce nada y como Miguel ha dicho muy bien, de este acuerdo de libre comercio sabemos poco. Sabemos que es un acuerdo finísimo, súper ceñido, no recoge ni por casualidad lo que se recogía en la declaración política, sino que es lo mínimo y sobre todo oscilando sobre comercio de mercancías. Va a haber un poquito de servicios y casi nada de servicios financieros. Y en ese sentido, a Gibraltar no se va a ver afectado ni por el fracaso ni por el triunfo de este acuerdo. Respecto a la cuestión colonial, yo creo que son cuestiones diferentes y que en este momento no conviene mezclar el tema del Brexit con la reivindicación española. Si fuera todo fatal en el Reino Unido, pues quizá se podría plantear, pues no lo sé, me parece política ficción, francamente, en este momento. Y además yo creo que eso sí que no interesa a nadie. Nos interesa tener un Gibraltar estable al lado de España, porque hay que pensar que mucha gente española que vive en una comarca especialmente golpeada por el paro depende de sus empleos en Gibraltar. Entonces, yo soy favorable de que se gestione y, como digo, hace 2 semanas se ha reunido el Comité sobre Gibraltar y están implementando bien los memorandos de entendimiento. Esto está funcionando. Luego, soy partidaria de que todo siga sobre una base de buen entendimiento y que se gestionen las necesidades mutuas sobre esa vía. Gracias. Salvador. Gracias, Astrid. Bueno, por mencionar un par de cosas sobre esta cuestión. Yo creo que a lo largo de la negociación del acuerdo de salida, España consiguió varias cosas. Lo primero que consiguió fue establecer una cierta complicidad y confianza con el gobierno británico respecto a este tema. Y eso se hizo a partir de una serie de negociaciones muy intensas que básicamente lo que venían a buscar era disminuir una situación de franca desventaja de los municipios del Campo de Gibraltar y de franca ventaja de lo que es Gibraltar respecto a los mismos, ¿no? Estamos hablando de fiscalidad y de muchísimas otras cuestiones. Y eso se tradujo, como bien ha mencionado ella misma, en 4 memorandos de entendimiento, en un protocolo adicional, incluso también en el propio acuerdo de retirada y también en un tratado fiscal, que fue el primer tratado que se hace a ese efecto entre el Reino Unido y España después de Utrecht, ¿no? En el cual verdaderamente es cuando tenemos el inicio de este conflicto sobre la roca. Entonces, como digo, se estableció una cierta complicidad y se viene trabajando desde entonces in situ en llevar a cabo la aplicación en el territorio
de esos acuerdos que se llevaron a cabo y en ese sentido yo creo que el trabajo está siendo bastante positivo. Una segunda cosa que se consiguió que fue buena, desde mi punto de vista, es que desde el principio en el mandato negociador, en las guidelines que tiene ya, que da el Consejo Europeo y lo que luego se aprueba por parte de la Comisión, ya aparece muy claramente dicho que cualquier tipo de acuerdo, básicamente, entre el Reino Unido y la Unión Europea tendrá que ser, y que tenga relación con Gibraltar, tendrá que ser aceptado, tendrá que ser tendrá que tener el visto bueno, por parte de España y por parte del Reino Unido. Es decir, que no hay nada que se aplica de manera directa. Si vemos el acuerdo de retirada, no automáticamente se le aplica a Gibraltar, sino que tiene que tener un visto bueno explícito por parte de España en una negociación que tiene que tener de manera bilateral con el Reino Unido. Yo creo que eso es bueno porque eso enseña claramente que estamos ante un conflicto que tiene que ser resuelto. Es un conflicto de soberanía, sí, para podemos hablar de soberanía, estamos hablando de soberanía compartida todo el tiempo, de lo que es la Unión Europea. También hablábamos de cómo el Reino Unido entiende la soberanía en términos de democracia y de acercamiento a la toma de decisiones, pero es que esto es un conflicto tal cual sobre soberanía de, como se ha mencionado en muchos sitios, la última colonia de Europa, ¿no? Y por tanto es algo que en algún momento se tendrá que resolver, pero también coincido con Mercedes con que no necesariamente es el momento de resolverlo. Yo creo que lo que sí que es necesario es de construir a partir de lo que ya se ha hecho estos últimos meses, estos últimos años, e intentar crear una zona, de darse lo más imaginativos posible para crear una zona de prosperidad compartida con toda la zona que no sé si, bueno, muchísimas de las personas que estén escuchando pues la conocerán, ¿no? Todo lo que es la línea, Algeciras, etcétera, ¿no? De verdadera prosperidad, porque son zonas que están económicamente muy deprimidas, no tiene ningún sentido desde un punto de vista no solo ya empírico, sino racional, que tengas a Gibraltar, que la situación económica es estupenda, y que, sin embargo, tengas enfrente a Algeciras, a la línea y a la mancomunidad en general de municipios del Campo de Gibraltar, a la que le va pues manifiestamente mal en todos los órdenes económicos. Y no se trata, desde mi punto de vista tampoco, de deprimir a Gibraltar, al contrario, se trata de subirle el ánimo y de mejorar la situación de esa mancomunidad de municipios, ya, como digo, insisto, desde, bueno, la mayor creatividad que seamos capaces los españoles, pero también el Reino Unido, para llegar a algún acuerdo que permita esa situación mejor de cara al futuro y, a su vez, pues sigamos construyendo, sigamos en una vía colaborativa que permita en algún momento, esperemos que no muy tarde, solucionar la cuestión de soberanía de Gibraltar. Gracias, Salvador. Miguel, ¿quieres añadir algo? Solo un matiz a lo que acaba de decir Salva, que es, todo esto suena fenomenal, y estoy de acuerdo, pero importante que, como lo que decía Mercedes al principio, ¿no?, de nuestra charla hoy, que los gibraltareños sepan muy bien que al final estar fuera de la Unión Europea tiene un coste. Y no es lo mismo estar dentro de la Unión Europea que estar fuera. Entonces yo creo que justamente no hay que precipitarse con el tema ahora mismo de recuperar la colonia, sino que la lógica es esa misma, de decir, como estáis fuera, pues no es lo mismo que estar en el club. Y si queréis entrar en el club, tenéis la posibilidad de entrar en el club. ¿No? Yo creo que esa es la dinámica un poco que, o sea, bien en el tema de la prosperidad, trabajar y todo eso, pero lógicamente no, ni que estén igual fuera como si estuviesen dentro, ni que se aprovechen de estar fuera para convertirse todavía más en un paraíso fiscal, ¿no? Aprovecharse todo el tema de lo que venían haciendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que ser inteligentes y conseguir que el poder estructural de la Unión Europea haga que o bien retorne el Reino Unido a la Unión o bien el Gibraltar retorne a la Unión o al mercado único con un acuerdo con España, con la contrapartida que España le pida por conseguir eso. Una última pregunta rescatamos ya para terminar y es, nos preguntan si
creen, si consideráis vosotros que el Brexit es como una oportunidad para profundizar en la autonomía estratégica de la Unión Europea y pues si podría ganar capacidad y solidez en aspectos como la economía digital, las relaciones comerciales internacionales o el papel del euro como moneda global, un poco también enlazando lo que decía, con lo que decía José Manuel al principio de su intervención. Miguel, ¿quieres empezar tú? Vale. Bueno, yo creo que la salida del Reino Unido nos demuestra las dos cosas. Que la autonomía estratégica es necesaria, pero también lo que nos falta para lograr esa autonomía estratégica, porque realmente en muchos ámbitos el Reino Unido ha sido el gran actor, el gran país. O sea, pensemos, en el tema que dijiste lo del euro, sigue siendo la plaza financiera europea y eso no va a cambiar, ni el 1 de enero ni en los próximos años. En cuanto a, lógicamente, poder militar, pues se podría, ¿no? Discutir o tal, pero al nivel de Francia o por encima. Y todo el tema de investigación, desarrollo, tecnología, innovación, etcétera, pues solo hay que mirar las patentes o todos los fondos de Horizonte 2020 que consiguen las universidades o han conseguido las universidades británicas. En el tema aeroespacial, pues 3/4 de lo mismo. O sea que realmente la salida del Reino Unido significan esas dos cosas. Vamos a perder mucha capacidad estratégica y si queremos ser autónomos a nivel estratégico, tenemos que llenar el vacío del Reino Unido más todo lo necesario para realmente ser independientes a nivel estratégico. Salvador. Gracias, Miguel. Gracias, Astrid. Bueno, yo diría que por un lado, si el Reino Unido se hubiera mantenido en la Unión Europea, no creo que el gran problema hubiese sido que pusiese palos en las ruedas, que las hubiese puesto, no me cabe ninguna duda, sino más bien que ellos no se hubieran acabado sumando a muchas de las iniciativas. Ellos hubieran acabado diciendo, bueno, pues esto no me interesa, esto otro no me interesa, después de intentar tirarlo, quiero decir. Esto otro tampoco me interesa. O sea, un proceso de desincentivación, primero, o desincentivo, y por otro lado, un desalineamiento, que es lo que se ha visto también en los últimos años, desde que el Reino Unido decide no sumarse en su momento ni al euro, ni a Schengen, ni a prácticamente ninguna otra medida que implica un salto cualitativo desde un punto de vista federal, si queréis, ¿no? El tema es el siguiente. Una vez que sale el Reino Unido, que ya se produce esa salida, ello implica que, bueno, por tanto ya no tenemos al Reino Unido dentro y va a ser más fácil hacer esos saltos cualitativos que entendemos que necesitamos. Pues en parte sí, por lo que digo, pero en parte no necesariamente. Y lo estamos viendo en algunos ámbitos. Muchos de los estados que antes se escondían detrás del Reino Unido, en muchas materias, ya no se esconden abiertamente. Tenemos el caso de Países Bajos, en el ámbito económico, en el ámbito fiscal. Tenemos a una serie de países detrás ahora de Países Bajos, como puede ser el caso de Dinamarca o muchos otros, que tampoco se esconden. Tenemos a Hungría y Polonia, que son dos verdaderos quebraderos de cabeza desde el punto de vista del rule of law y no solo. Y tenemos pocos países dentro de la Unión que tengan verdaderamente ganas de dar un impulso serio. Yo creo que desde España sí que hay voluntad de llevar a cabo ese impulso. Lo que falta en muchos casos, y venimos yo creo que debatiendo esto, no sé, 10, 20 años, es el creérselo, ¿no? Si te lo crees, tú te crees que puedes ser un actor relevante dentro de la Unión Europea y no ir simplemente a rebufo, pues al final, eventualmente vas a ser capaz de influir en serio, quiero decir, ¿eh? Y influir en serio, ya sabemos todos, que implica presentar papeles, convencer a socios, tejer alianzas en distintos ámbitos, con distintos países, para distintas materias, arremangarse al final.
Lo que significa es trabajar en serio, no solamente ser un país que se cree el proyecto europeo y que entiende que la Unión Europea tiene que tener autonomía estratégica y tal, sino simplemente arremangarse, ir a por todas e intentar conseguir pues esos objetivos que no solamente entendemos que son buenos para España, sino que son buenos para el conjunto de la Unión Europea. Y como digo, España es uno de los pocos países que verdaderamente a día de hoy dentro de la Unión Europea se cree en el proyecto, no ya solamente como es, sino como idealmente puede llegar a ser. Y esto es básico, llevarlo a cabo hasta el final, si quieres, y ayudarse también pues, de otros países que también creen. Alemania ya sabemos que es un país que cree mucho en la Unión Europea, Francia también, pero por motivos absolutamente contrarios a los de otros países, pero tenemos que intentar trabajar en serio para hacer coaliciones que hagan que verdaderamente esa autonomía estratégica pues se convierta en una realidad. Y bueno, y primero de todo tenemos que definir lo que es esa autonomía estratégica, porque vamos, no os quiero decir la cantidad de seminarios en los que básicamente se viene a debatir sobre si estamos hablando de oro, plata, bronce o cobre, ¿no? O sea, al final quiero decir, tenemos que ser capaces de llegar a un consenso entre más o menos todos, más o menos, y a partir de ahí trabajar en serio. Pero no pensemos tampoco, porque eso me parecería muy idealista, que porque el Reino Unido se ha marchado, ya todo va a ser muy sencillo. Se ha demostrado claramente en la gestión de la COVID, o del COVID, las negociaciones del año pasado para poder llegar a esos fondos históricos, ese marco financiero plurianual y esos fondos de recuperación y resiliencia completamente históricos, que ahora hay que implementar y que tienen que llegar a la economía de los distintos países, fueron durísimas, y ojalá sean el germen de algo que se mantenga en el tiempo y que crezca, pero que no está nada ganado, ni muchísimo menos, y se va a tener que seguir trabajando, insisto, no ya tanto desde el punto de vista idealista, sino desde el punto de vista de vamos a ser pragmáticos y vamos a llegar a esas soluciones que al final reviertan en una mejora del proyecto para todos, ¿no? Gracias, Salvador. Y ya para ir cerrando, Mercedes. Bueno, estoy en buena medida de acuerdo con vosotros, pero quizá ir un poco a los orígenes. ¿Cuándo se formula el objetivo de la autonomía estratégica? Como dice Carl Bildt, a mí me encanta por el factor PBT, Putin, Brexit, Trump. Es decir, con el Reino Unido nunca nos podríamos haber planteado el objetivo de la autonomía estratégica. Y sí, Miguel, estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista del actor internacional. La pérdida del Reino Unido ha sido una pérdida lamentable. Y en 2016 yo lloré mucho por el voto del Brexit. Para mí fue un gran fracaso. Y de hecho, además, no es solamente uno de los grandes fracasos de la integración europea, sino creo que aquí nos olvidamos muchas veces de poner el dedo en la llaga. Es la muestra de lo fácil que es perder la batalla europea frente al déficit de socialización, que tenemos el problema de que nuestros ciudadanos no conocen la Unión Europea y no la han hecho propia. Y por ahí es por donde tenemos que trabajar cada día todos los que nos sentimos europeístas, porque esto no es algo que esté garantizado. Pero no sé si me he ido un poco por ahí. Para mí ese es el punto, en este momento el punto más débil de la Unión Europea y donde además los que somos europeístas tenemos un compromiso de trabajar a diario con nuestros estudiantes en los foros en que estemos, intentando demostrar por qué es bueno. Salvador decía, los últimos meses de negociaciones han sido duros, sí, pero también me gustaría que miremos hacia el entorno internacional en términos de COVID. El entorno internacional está destruido. No ha habido una sola institución internacional que ha sido capaz de acordar algún tipo de coordinación o de acción conjunta para enfrentar esta tragedia brutal de la humanidad y ponerla en marcha, porque como mucho han llegado a declaraciones puramente declarativas, ¿vale? Pero sin contenido, sin actuación detrás. Y podemos ir a cualquier elemento del sistema de Naciones Unidas, entidades regionales como América Latina o lo que sea. Creo que somos en este momento la única isla de cooperación internacional que está funcionando y creo que eso hay que ponerlo en valor. Que aquí tenemos un sistema que puede ser lento, que nos puede llevar a decisiones que no siempre nos gusten a todos al 100%, pero somos capaces de funcionar y somos capaces de resolver juntos problemas de una enorme importancia y creo que esto es muy importante. Y otra cosa que ha sacado Salvador, que me parece también muy importante, la cuestión de si España puede de alguna manera sustituir al Reino Unido, teniendo en cuenta que el Reino Unido, como dice un importante politólogo, era el actor que en la integración lideraba desde detrás, leading from behind. Ese ha sido el papel tradicional del Reino Unido, es decir, evitar que los demás avanzáramos demasiado en la federalización de Europa, ¿no?
Pues yo creo que España puede tener esa ambición, pero para eso me sumo a todo lo que dice Salvador, pero me falta lo fundamental. Falta una política estratégica española. España todavía al día de hoy no sabe qué tipo de Unión Europea quiere. Y eso que la ha tenido en el pasado. Hace 16 años y además tuvo dos políticas totalmente contradictorias. La federal de González, muy exitosa, es la época donde España boxeaba por encima de su peso, y después la intergubernamental atlantista de Aznar. Eran las opuestas, pero había una política. Desde entonces no hemos vuelto a tener política. Y además es curioso, cuando vas a seguir cualquier tema constitucional a la Unión Europea y haces entrevistas, o cualquier negociación de las importantes, tú preguntas a los actores y siempre te dicen lo mismo. ¿Y España? ¿Dónde está España? España lleva muchísimo tiempo sin política y a mí me parece triste que cuando estamos discutiendo distintos modelos de Unión Europea estemos discutiendo en términos de Macron, lo que propone Macron, de Merkel, lo que propone Merkel. Los italianos a veces tienen algún chispazo de idea, pero hace muchísimo tiempo que no hay una sola propuesta, una sola idea, un modelo de Unión Europea español. Yo eso lo he hecho en falta y me gustaría que pudiéramos retomar con este gobierno, con el que fuera, la ambición de formular una política europea para España. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí ha sido un placer moderar el debate y seguro que para los participantes que han estado escuchando ha sido también un placer escucharos. Yo creo que la conclusión que se saca del debate es que efectivamente hay que seguir negociando y habrá que seguir negociando hasta el final. Y nada, ya para terminar, dar las gracias de nuevo a los ponentes y a Club de Roma, a José Manuel y a Óscar, y a Esglobal y a Cristina por organizar un evento tan interesante y que creo que está tan de actualidad y que seguirá estando de actualidad mañana y en junio del año que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Adiós. José Manuel, activa el micrófono, por favor. Sí, ¿me oyen ahora? Sí. Sí. Bueno, primero disculpamos a Cristina que se tiene que marchar rápidamente y ella me ha pedido que les felicite a todos estas Navidades y el año que viene. Van a ser unas Navidades muy tristes. Nosotros hemos perdido a muchos amigos y especialmente hemos perdido al creador del capítulo español del Club de Roma y que fue presidente del Club de Roma desde el año 90 al año 2000, a Ricardo Díaz Leiner. Y decirles que este debate es un debate que nos estimula a hacer muchos más. Algunos de ellos están vedados para el capítulo español del Club de Roma, que aunque mantiene el lema que ustedes nos han oído muchas veces de pensar globalmente y actuar localmente, tenemos claro que podemos actuar localmente e impulsar proyectos y estimular a gente a que lo haga, pero tenemos también muy claro que nosotros no vamos a debatir, no vamos a traer aquí un debate sobre si tenemos política europea o no tenemos política europea, querida Mercedes. Yo como ciudadano creo que es un debate imprescindible, que la sociedad española tendría que hacerse mayor planteándose toda una serie de retos, pero desde el capítulo no lo vamos a promover. Pero sí vamos a promover muchos de los debates que habéis suscitado, porque yo creo que no solo es que debamos seguir negociando, sino que debemos de seguir pensando. Si ha habido una de las últimas preguntas que decía, ¿ustedes creen que van a volver a pedir la entrada? Pues para nosotros pensamos, para algunos de nosotros pensamos que sí. Pensamos que sí porque la Unión Europea, con todas sus debilidades, con todo su déficit social, con todas las dudas que tenemos sobre la participación, la democracia, la forma que toma las decisiones, sigue siendo un ejemplo de un desarrollo político muy superior a los que conocemos. Y el fracaso que hemos visto en este año, que recordaba Mercedes, es un fracaso que nos invita a pensar que la Unión Europea tiene mucho más recorrido del que a veces vemos desde dentro. Creo que, por otro lado, nuestra única fuerza es seguir siendo esa potencia comercial y lo hemos demostrado porque yo creo que hoy día la capacidad reguladora de la Unión Europea está impulsando a determinados países a plantearse si quieren comerciar con nosotros tendrán que entrar en nuestras regulaciones y eso es algo positivo y es un desarrollo que tendremos que impulsar. Así que el año que viene no solo vamos a tener que seguir hablando del Brexit en algún momento, sino que vamos a tener que seguir hablando del papel de la Unión Europea para el desarrollo de una sociedad mucho más solidaria y mucho más sostenible. Piensen que el otro día
cuando se redactaba la entradilla esta que ponemos, en un momento dado pusimos una tormenta perfecta porque pensábamos que iba a ser un caos, esto, la ley de mercado interior no la retiraban, todo el follón este. Luego de pronto dijeron que sí, y entonces tuvimos que cambiar, y decir, iba a ser una tormenta perfecta, pero se ha quedado en un pequeño chubasco. Pero lo que no nos habíamos olvidado era de si íbamos a una descarbonización mucho más profunda. Y es muy fácil decir que voy a estar en el 55% dentro de 10 años. Pero ¿ustedes saben la cantidad de debates que vamos a tener que hacer dentro? Porque hay países que siguen usando mucho carbón. Y hay grandes potencias que nos siguen importando carbón a nosotros para que sigamos teniendo centrales nucleares cerradas y suministrar electricidad desde centrales de carbón. Tenemos miles de debates que abrir, pero también con la seguridad de que la Unión Europea es de los pocos ámbitos del globo donde estamos más cerca de un desarrollo humano y de un desarrollo solidario. Y desde esa solidaridad, con la tristeza de muchas familias por haber perdido a familiares, desearles lo mejor y que nos sigan acompañando, porque en realidad el capítulo, su única misión, es elaborar debates para encontrar nuevas fórmulas de desarrollo humano y nuevas fórmulas de gobernabilidad. La gobernabilidad en momentos de crisis es muy esquiva. Se lo digo yo, que soy de profesión inicial ingeniero aeronáutico, y que las gobernanzas y las normas de cómo funciona un avión pues son fáciles. Lo que es difícil es cómo funciona un avión en algunas tormentas, porque entonces las gobernabilidades que pueden arbitrar los pilotos no pueden evitar a veces verdaderas catástrofes. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos al año que viene. Y a todos los ponentes, muchísimas gracias. Y algunos, como a Miguel, que hacía 4 o 5 años que no le veía, pues bienvenido otra vez a participar en estas situaciones. Muchísimas gracias y ahora ya sí nos despedimos. Vale, gracias.